Iniciamos 10, 9, 8, 7, 6, 5. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Carlos Barona, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Cauca y coordinador del área de egresados de la universidad. Bienvenidos a este conversatorio de La Habana, Colombia, implementación de los acuerdos. Durante años, en La Habana, el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las FARC, EP, al mando de Rodrigo Londoños, Arias Timoleón Jiménez o Timochenko, discutieron el futuro de un país sin guerra y comenzaron a construir desde el papel un país en paz para hacerlo realidad en Colombia a partir de la firma de los acuerdos finales el 24 de noviembre del 2016. ¿Quién quiere un país en paz? Sin dudarlo, todos, para nosotros, para nuestros hijos y para los que vienen, pero aún no lo hemos logrado. Vamos haciendo camino. Es un largo viaje y apenas arrancamos. Tendrá sus pendientes y sus bajadas. No es fácil construir la paz. Nadie lo dijo que sería fácil. Y la paz no solamente es el resultado de la desmovilización de personas armadas. La paz es el cambio de las causas que dieron su origen. De lo contrario, unos se desmovilizarán y otros se alzarán nuevamente en armas para exigir a través de la violencia, que claramente no es el camino, los cambios de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que se necesitan. Las FARC dieron un paso importante. Por más de 50 años lucharon por el poder. Hacían presencia en todos los departamentos del territorio nacional. Es claro que aquí no hubo ni vencidos ni vencedores. Nadie lo dijo desde la guerra. Desde la guerra a lo largo del país. Decidieron dejar las armas. Muchos convencidos de la paz han muerto en el ideal de la paz. Más de 200. Los demás saben que posiblemente están en la mira, pero siguen en pie de lucha por un país mejor. Otros, bueno, decidieron continuar y volver a las armas. De ellos no queremos hablar, habrán otros espacios. Hoy estaremos aquí con Victoria Benedicto Yamanda, 3 miembros de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, antes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Vamos a dialogar sobre asuntos que son importantes para que entendamos este proceso. Primero, saber por qué la decisión de tomar el camino de la paz. Segundo, por qué los acuerdos y finalmente la implementación de los mismos. No quiero seguir sin antes dar las gracias a Víctor de Correa Lugo por su apoyo, sus ideas y su trabajo, quien nos motivó a este espacio, al Centro de Comunicaciones de la Universidad del Cauca, al equipo del área de egresados y al vicerrector. Nuestros egresados, estudiantes, profesores y demás personas que nos siguen en YouTube y en Facebook para esta invitación, este conversatorio. Estaremos atentos a en el desarrollo y se encuentra cursando sociología. Nació en Tierra Alta, Córdoba. En 1993 se vinculó a las FARC. En el creo que tuve un problema de conexión. Estaba presentando a Victoria Sandino. Ella es periodista, especialista en multimedia para la docencia y magíster en
destacado por su lucha para llevar este tema de la paz en su camino. Bienvenida Victoria a este encuentro, a este conversatorio. Y bueno, queremos escuchar en primer momento de ti, de cómo fue esa decisión de las FARC de entrar en este proceso de paz para todos los colombianos. Profesor Juan Carlos y a la Universidad del Cauca, muchas gracias por esta invitación. También a nuestra querida compañera Amanda, que está ya allí, a una mujer que yo amo infinitamente y que admiro también enormemente. Amanda, una luchadora nuestra incansable. Un saludo amoroso para ti, Amanda, y también para quienes nos siguen en este momento. Profesor, pues frente a la pregunta que está haciendo, yo quisiera compartir con las personas que nos están siguiendo que las FARC EP, o sea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde sus orígenes siempre tuvo una posición de buscar la solución política al conflicto social y político y armado que vivía nuestro país. Justamente las razones por las que ese puñado de hombres y mujeres tomaron las armas está relacionado con la lucha política, con la lucha de sus, por las reivindicaciones de la tierra, porque eran comunidades rurales en ese momento, y que fue desarrollándose en todo el país, pero siempre buscando la salida política. Eso desde, mejor dicho, desde Marulanda, desde el mismo momento en que fue nuestro comandante, hasta Alfonso Cano. Esa siempre fue una de las banderas que nosotros levantamos estando en la insurgencia. Entonces, llegar al Acuerdo de La Habana no fue un asunto nuevo, distinto, sino a un propósito también que tuvimos desde siempre. Recordemos nada más que en esos años del 64, cuando se produjo la agresión a Marquetalia por el ejército en apoyo con la fuerza aérea y con el ejército y la asesoría de Estados Unidos, que atacaron a ese puñado de hombres y mujeres allí asentados en la cordillera central, en Marquetalia del departamento del Tolima, en el sur del Tolima. Muchos de los llamados que hacían los hombres y mujeres, las comunidades que estaban allí, era justamente que se resolvieran sus problemas y que se evitara la confrontación, que se evitara la guerra. Posterior a eso, que no fue escuchado, eso fue en el gobierno de Guillermo León Valencia, el presidente de ese momento, y que ha seguido, pues, como clase política, dirigente, siguen gobernando aún hoy, sus nietos, tataranietos, nietas, todo esto hace parte de la misma clase dirigente de ese entonces. Hay que decir que en el 1982, también se estuvo haciendo otro intento. Eso dio con el acuerdo de la Uribe de ese año, que además hay que mencionar que este acuerdo de la Uribe dio origen a lo que se le llamó al movimiento político Unión Patriótica, que fue luego exterminado la Unión Patriótica. La Unión Patriótica ha revivido por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero fue un movimiento exterminado a plomo en ese momento. Ese fue otro intento, repito, porque se constituyó un acuerdo allí. Luego, después del ataque, recuerden que desde el 82, 84 realmente, concretamente, hasta el 90, estuvo una tregua que, si bien se rompía o se violaba en algunas partes del territorio, se mantenía a nivel nacional. Pero esa tregua fue rota de manera definitiva por el gobierno del presidente Gaviria, cuando la época de la constituyente. Pues allí, posterior a ello, hubo una serie de acciones por parte de la insurgencia. Eso dio con la mesa que se constituyó primero en Carabo Norte, si recuerdan de pronto, en el 91, y luego estuvo en Caracas y en Tlaxcala. Ahí se estuvo con la coordinadora
guerrillera Simón Bolívar. En ese momento todavía estaba el EPL, también con el ELN. Y bueno, ese fue otro intento que por falta de voluntad, repito yo, de la clase dirigente de este país, del gobierno, no fue posible concretar ese acuerdo o esas conversaciones, pues, que terminaran en un acuerdo en 1992. Y yo sí estoy segura que quienes nos están siguiendo en este momento, si especialmente personas jóvenes, recordarán la época del Caguán, donde también hubo otro intento durante 3 años. Estuvimos allí, en el cual yo estuve también de manera directa en eso fue en el año 98. Y tenemos que en ese momento se preparó el Plan Colombia, que fue un plan militar de ataque, de agresión, nuevamente con la acción de los Estados Unidos, cosa que siempre ha estado presente en los conflictos, no solamente de Colombia, sino del continente. Así que, roto esos diálogos del Caguán, no renunciamos a la búsqueda de esa solución política al conflicto. Por ello, fueron muchos los intentos, incluso en el mismo gobierno del presidente Uribe, en su segundo mandato, a tal punto que no se concretó nada definitivamente, a tal punto que cuando se posesiona el presidente Santos, es él quien menciona en su discurso, que además fue una señal porque ya habían emisarios que estaban en una interlocución concretamente con los comandantes de ese momento, Pablo Catatumbo y el camarada Alfonso Cano. Y allí, en esa posesión, el presidente Santos anuncia que la llave de la paz no está perdida, que la tiene él en su bolsillo, y eso es un mensaje para nosotros seguir insistiendo en la posibilidad de poder concretar una mesa que pudiera dar con la solución política al conflicto social y armado, repito, que vive nuestro país. Así que la lucha por la paz ha sido siempre una constante desde que estábamos en la insurgencia, y sigue siendo hoy también una de nuestras apuestas principales en medio de tanta crisis, en medio de tantos conflictos, de tantas dificultades. Pues seguiremos apostando por la paz de Colombia. Así fue como se concretó a través de esos emisarios, a través de esos mensajes que se llevaban, una interlocución directa entre representantes del gobierno de Santos y de la organización por parte del secretariado de las FARC, que seguramente recibió esos emisarios y envió otros, hasta que se concretó esa, como quien dice, esa mesa exploratoria en La Habana, que fueron los diálogos secretos, que se puede decir, mientras se concretó una agenda. Cuando se definió eso, pues pudimos establecer esa mesa que dio con el acuerdo de paz. Pero reiterar, de verdad que lo hago de manera, pues creo que tiene que ser reiterativo, que la voluntad de paz que nosotros y nosotras pusimos desde siempre, que puso nuestra dirección, pues en mano del secretariado, en cabeza del secretariado, fue siempre buscar esa solución política para que no siguiéramos derramando sangre en el campo colombiano y para que no siguiéramos afectándonos entre los colombianos, y buscar la vía menos dolorosa, que era en última, pero que resolviera el problema estructural fundamental que tenía el país, que es el de la pobreza, que es el de la violencia, que es el del atraso, el del abandono de la gran mayoría de la población colombiana. No sé si vamos dejando por allí y después en las preguntas podemos ampliar mucho más, o podemos ampliar pues otros aspectos que puedan interesar sobre este tema. Sí, Benedicto creo que todavía no ha llegado a la sala, entonces, bueno, ahí yo quisiera preguntarte, Victoria, que tú estuviste en ese proceso. ¿Cómo fue ese proceso de la implementación de los acuerdos? No escucho. Se congeló de nuevo la imagen.
Hola. No escuché la pregunta. Terrible. Qué pena, se me cayó y bueno, ya volví. Tengo un problema en La Habana de la implementación, de llegar a los acuerdos, de la discusión de esos acuerdos. Nos contaba de implementación en los acuerdos. ¿Cómo fue ese proceso de los acuerdos, de llegar a esos acuerdos? De concretar los acuerdos de paz. Sí, correcto. Bueno, mire, ese fue un trabajo muy duro. Yo pensé que en ese momento la cuestión iba a ser mucho más difícil que esta etapa, incluso que la que estamos viviendo, porque conciliar unos intereses, hay que decir que, pues obviamente, el tema en la mesa estábamos dos enemigos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nos estábamos enfrentando dos fuerzas, por un lado, que habíamos estado en confrontación armada, política, desde muchos años, más de 6 décadas, imagínense. Así que encontrar puntos y ahí vale la redundancia, puntos de encuentro entre esas dos fuerzas era muy difícil, muy complejo, pero creo que aquí hay que mencionar un aspecto muy importante que es la voluntad de paz. Obviamente, el gobierno, cuando llega a la mesa, lo que el gobierno quería era el desarme y sigue queriendo, ¿no? Lo que quería la oligarquía colombiana y en ese momento quien estaba representando al gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, obviamente era el desarme o la dejación de armas por parte de la insurgencia, una de las insurgencias más antiguas del mundo. Y en esa medida, allí nosotros no estamos planteando tener las armas por tenerlas, porque sí, por nuestra razón de ser, de existir, sino que el tema de las armas fue un asunto que está ligado pues a la lucha y a la defensa de la vida misma de ese puñado de colombianos y colombianas que habían sido y siguieron siendo afectados por la violencia. Entonces, nuestra postura, ¿cuál era? Pues resolver esos problemas estructurales que habían aquejado el conflicto, o sea, que fueron la causa de este conflicto. Y esos problemas, por supuesto, que no estábamos aspirando a hacer la revolución en la mesa de negociaciones, ¿no? Yo estuve allí durante todo ese periodo y no era esa nuestra apuesta. Por eso se concretó una agenda mínima, la agenda de los 6 puntos, donde estaban, entre otras, unos puntos estructurales. Quiero mencionar, por ejemplo, que hoy sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque ya como lo van a ver seguramente con la exposición de la camarada Amanda, se van a dar cuenta que el tema de la tierra, por ejemplo, el tema de la tierra que ha sido una de las causas estructurales del conflicto, o sea, de las causas que originaron este conflicto. Y por eso el primer punto de la agenda para la negociación fue el punto de reforma rural integral. Recordábamos en estos días en las redes, recordaba yo en las redes sociales, que hace 70 años, si no me equivoco, o más de lo que fue el acuerdo con Guadalupe Salcedo, que también fue engañado y que fue traicionado y que fue incumplido lo pactado con ellos y que está relacionado también con eso, con el tema de la tierra. Por eso fue uno de los puntos fundamentales en la agenda nuestra. Otro de esos puntos, pues, que también está ligado al conflicto colombiano es el tema de la participación política en nuestro país, que es la causa de la violencia. O sea, aquí se asesina a la gente que opine distinto y es así como esta oligarquía ha resuelto los problemas de las contradicciones políticas a través de la aniquilación del contrario, de quien esté opinando de manera diferente. Y otra serie de problemas como el tema del punto de solución al conflicto pues de las drogas, igualmente el de víctimas, bueno, todos los puntos de la agenda. Ya veo que llegó Benedicto, así que
yo le voy a dejar el tema, pero termino diciendo que definir estos puntos en la mesa, en la primera etapa, que fue la agenda de negociación, y luego discutirlo uno a uno, fue toda una odisea, pero que medianamente se fue cambiando, se fue modificando, porque, repito, la intención del gobierno de Santos era simplemente que llegáramos a la mesa, entreguen las armas y hablemos de una reincorporación, o bueno, una dejación de armas decorosa por parte de ustedes, y aquí no hay nada que hacer, no hay nada que discutir, cosa que era absolutamente imposible en una lucha revolucionaria que habíamos llevado nosotros y nosotros durante tantos años, más de 50 años, pues era que representa la lucha, un acumulado histórico de la lucha revolucionaria del pueblo colombiano por todas estas reivindicaciones. Así que le doy la bienvenida a nuestro compañero Benedicto. Ok, muchas gracias, Amanda. Benedicto, bienvenido. Bueno, Benedicto González es firmante del Acuerdo de Paz, nacido en Monpós, Bolívar, el 24 de diciembre de 1969. Cursó estudios de Derecho en la Universidad del Atlántico. Antes de ingresar a las FARC, fue presidente del Sindicato de Servicios Públicos del Distrito de Barranquilla. Actualmente adelanta estudios de Ciencias Políticas en la UNA. Ha dedicado los últimos 3 años a la pedagogía de la paz en diversos escenarios sociales, académicos y políticos, y se considera un constructor de la paz. Bienvenido, buenas noches, Benedicto. Tenerlo aquí en este espacio de la Universidad del Cauca, este conversatorio que hemos organizado para hoy. Y bueno, la pregunta que nos venía respondiendo Victoria sobre la implementación de los acuerdos. Entonces, comentarnos un poco más sobre esa importancia y cómo se trabajó la implementación de los acuerdos en La Habana. Bienvenido, Benedicto. Tienes la palabra. Creo que no me escucha. Creo que salió, Benedicto. Bueno, Victoria, continúe con el tema. Creo que Benedicto tiene problema de conectividad. Entonces, sigamos, que está muy interesante. No, esperemos a ver que si se vincula allí el compañero. Sí, eso hoy en día, el tema de la conectividad, lástima, porque realmente es muy importante que podamos hacer estos diálogos y que la comunicación pueda ser fluida, que las personas que nos están siguiendo puedan tener claridad frente a nuestros planteamientos. Así que, ¿qué te pasa, Bene? El micrófono, activa el micrófono, por favor. Sí, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, claro. Ahora me escuchan. Bueno, gracias. Buenas noches. Decirles que he sido territorial Simón Trinidad en la vereda Tierra Grata, en el departamento del Cesar. Y bueno, aquí estoy pagando una de las... Se te entrecorta, se escucha entrecortado. Recuperaciones que se tienen en los territorios. Sí, tenemos un problema con Benedicto. Sí, que acá la vereda estamos intentando por todos los problemas dándoles. Está difícil, ¿sabes? De pronto sin cámara, Benedicto. A ver, habla así para ver si se te escucha de pronto. Voy a intentar entonces. Ahí te escuchamos mejor, Benedicto. Perfecto. Les saludaba con mucho cariño y les agradecía la invitación. Les decía que estamos en la vereda
Tierra Grata, Espacio Territorial Simón Trinidad, esto es acá en el departamento del Cesar, pagando las consecuencias de la falta de conectividad en estos territorios. ¿Lograron escucharme? Sí, ahí Sí, se te claro, escucha sí, mejor. escuchamos. Perfecto. Entonces, yo quisiera, primero que todo, iniciar diciendo que el logro más importante en la política de este país en los últimos años ha sido el acuerdo de paz o el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Es indiscutible, irrebatible, contar. Benedicto, se nos perdió tu audio otra vez. Bueno, mientras volvemos ahí con Benedicto. Benedicto, se te cortó otra vez. Busca la loma donde esté mejor la señal. Bueno, mientras Benedicto logra, quisiera, ya Benedicto. Bueno, hay unos mensajes que quisiera leer mientras logramos con Benedicto volvernos a conectar. Un saludo desde la comunidad de Tierra Firme en Ibagué. Adriana, patriótica, linda Victoria, la mejor, un saludo para ti. Emelín Torres, amiga Victoria, siempre adelante, gran abrazo. Juan Muñoz, saludos, buena noche para todos y para todos los que participan y los que escuchamos. Javier Ortega, un fraternal saludo desde Popayán. Mateos del Pino Susana, saludos desde Barcelona. Yolanda Castro Quintero, fraternal saludo desde Cali. Personas que nos siguen, que están conectadas en este espacio. Benedicto, creo que se desconectó otra vez Benedicto, tiene el micrófono apagado. Amanda Benedicto, estará. Bueno, yo creo Sí, que yo estoy seguimos aquí, sino entonces por que ahora. apagué la cámara para ver si de Sí, sí. pronto Benedicto puede escucharse mejor. Bueno, démosle un espacio a Benedicto a que logre la conectividad. Amanda, nuestra tercera invitada para hoy. Amanda adelantó estudios de filosofía, es consejera política de la Fuerza Alternativa Revolucionario del Común en el Cauca. Es integrante del Consejo Nacional de los Comunes. Bienvenida, Amanda, y bueno, para que nos cuente todo este proceso ya de la implementación de los acuerdos. Buenas noches, agradecimientos al profesor Juan Carlos Barona, al área de egresados de la Universidad del Cauca, en general a la Universidad del Cauca, que ha sido muy comprometida pues con su consigna de la construcción de paz territorial, muy coherente pues en esa apuesta. Un saludo muy cariñoso, amoroso para Victoria, gran camarada, amiga, a quienes admiramos mucho. Y Benedicto, pues no sé si me alcanza a escuchar, pero pues lastimosamente, como dice el compañero Benedicto, pues sufre las consecuencias de lo que vivimos en los diferentes espacios territoriales. Pero bueno, ahí está firme en su voluntad de paz. En primer lugar, pues bueno, yo quisiera señalar un poco lo que quería manifestar Benedicto ahorita y lo que significa el acuerdo de paz, ¿cierto? Esa importancia que tiene para el país y que marca en un hito prácticamente en la historia de Colombia. Y justamente lo que pretendió es superar esas causas de la violencia política extrema que nos ha venido marcando toda la historia de nuestro país. Y
la diferencia la hace que el acuerdo tiene un gran potencial transformador, porque hay una serie de reformas aplazadas que nunca se han podido dar aquí en el país por la falta de voluntad de la clase dirigente. En esa medida es bueno hacer claridad que como FARC nunca pretendimos hacer la revolución con el acuerdo de paz, pero sí buscamos básicamente que se pudiese dar una reforma rural integral, ¿sí? Porque atendiendo al gran problema de la tierra en Colombia, la gran concentración que existe, que se pueda, como mencionaba Victoria, que se pueda aquí participar políticamente, que se pueda disentir del gobierno sin que eso sin que eso conlleve a que nos maten, ¿sí? Y definitivamente que se le pueda dar fin a este conflicto que tiene sus grandes raíces en todas las desigualdades e injusticias que hay en el país. Pero también señalar, como lo señala el profe Jairo Estrada, y es que eso, o sea, esos cambios que pretende realizar el acuerdo definitivamente conllevan a una resistencia del sistema, ¿sí? Porque si bien se dieron fracturas en el bloque de poder frente a si meterle o no al acuerdo de paz, ¿sí? Hay un sector recalcitrante que se aferra a la defensa del statu quo. Y esa defensa es a como de lugar, incluso pues con la intensificación de la violencia paramilitar. Pues yo quiero más que, porque el tiempo no da pues para hacer una relación o un panorama de la implementación de los acuerdos, pero sí a partir de ahí lograr hacer unas reflexiones y una cuestión fundamental es eso. ¿Cuál es la gran amenaza que atraviesa ante todo el acuerdo de paz? Y es básicamente lo que tiene que ver con el derecho a la vida, ¿sí? Y el derecho a la participación política. Entonces, ¿qué es lo que hace que en Colombia se vulnere a diario el derecho a la vida? Y eso con la acción u omisión del Estado. Entonces, podemos retroceder la película y vemos que de hace mucho tiempo aquí en Colombia se viene aplicando lo que se llama la doctrina del enemigo interno, que es una doctrina contrainsurgente. Sobre la base de esa doctrina, entonces las fuerzas militares la han emprendido no solamente contra las fuerzas de insurgencia, sino también contra el pueblo colombiano y contra todo aquel que por cualquier motivo piense que amenaza ese poder que detenta la clase dominante. Esa doctrina se basa en quitarle el agua al pez. Pero quiero además llamar al análisis sobre que esa doctrina se ha perpetuado, pero además de perpetuarse, hoy día nos las quieren aplicar en relación a la mirada que se tiene frente al acuerdo de paz. Porque el acuerdo se comenzó a mirar como una conspiración comunista, como una amenaza, y básicamente la han extendido. Y al pensar en quitarle el agua al pez, ¿qué comenzaron a hacer? Pues a eliminar físicamente a la base social que pueda apoyar el acuerdo de paz. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿por qué vienen asesinando a los defensores de la paz? ¿Por qué asesinan a los que firmaron y están trabajando efectivamente para la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito? Es decir, la defensa del punto 4 del acuerdo de paz, a los reclamantes de tierras, a las víctimas que han venido denunciando la violencia paraestatal, es decir, a esta carne y esencia y corazón del acuerdo. Pero también hay que decir que bajo ese manto del enemigo interno se han ocultado los grandes problemas que han existido en el país. Y todo lo que pasaba aquí en Colombia era culpa de las FARC. Decía el camarada Manuel Marulanda, si llueve, dicen que es las FARC. Si hace sol, dicen que es por las FARC. Pero vemos que luego de la firma del acuerdo,
continúa entonces la misma injusticia, continúa el hambre, continúa en general toda la violencia estructural que se vive día a día aquí en Colombia. Y quiero remitirme pues a las motivaciones económicas que hacen que la guerra se prolongue o que la guerra sea un jugoso negocio. Y básicamente aquí en el suroccidente colombiano tenemos en primer lugar el tema del narcotráfico, del que hacen parte no solo los capos que se mencionan en las noticias, ¿sí? Sino, como ustedes saben, las personas más influyentes en las altas esferas, ¿sí? Y miembros de la institucionalidad. También es importante recalcar los corredores que tienen que ver con la entrada y salida de mercancías en el Pacífico colombiano, y incluidas dentro de esas mercancías lo que son las drogas de uso ilícito. Y también están los proyectos a gran escala mineroenergéticos, así como la gran biodiversidad también que hay en el Pacífico colombiano, donde hay especies endémicas de flora, de fauna, y que son de un gran potencial para la industria farmacéutica. Bueno, sobre la implementación hay muchos informes que se miden porcentajes, donde tristemente también cuentan dentro de las cifras nuestros muertos, ya más de 200. No solamente ahorita son los firmantes del acuerdo, sino que también nuestros familiares, que es un asunto supremamente doloroso, donde caen bebés, niños, es decir, nada sacia la sed de sangre que tiene esta ultraderecha que se ensaña para aferrarse a la guerra. Y entonces allí también quiero traer a colación una frase como parafraseando lo que se decía de que nada está implementado hasta que todo esté, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Decía Enrique Santiago, también dijo, así lo podemos interpretar a nivel de la implementación. Nada está implementado hasta que todo esté implementado. ¿A qué va eso? A que veamos que la implementación es un todo, ¿sí? Que es una cuestión integral. Y no podemos hacer mediciones sobre aspectos puntuales, un poquito aquí, otro poquito allá, pero en general si vamos a la esencia de lo que pretende, o sea, de los objetivos, de las motivaciones para superar este conflicto, pues básicamente esas son las que no se están atendiendo. Y para hablar más concretamente, digamos, en este gobierno, ya los análisis de la CECIBI, de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, entonces nos dicen que lo que se viene dando es una simulación de la implementación. Porque inicialmente lo dijo abiertamente esta ultraderecha, vamos a hacer trizas los acuerdos, pero vieron que la cosa no era fácil, ¿sí? De que a pesar de que se dio el fenómeno de la pérdida de plebiscito, a partir de ahí muchos jóvenes, muchos sectores, tanto a nivel nacional como internacional, comenzaron a abrazar el acuerdo de paz. Y no fue fácil hacerlo trizas. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, entonces vamos a aparentar de que se está cumpliendo, vamos a hacer una simulación. Pero en el fondo, entonces, están implementando es otra política. ¿Cuál es esa política? Le llaman entonces la paz con legalidad, ¿sí? Eso lo denominó Duque, la paz con legalidad. Pero en otras palabras, es una reedición de lo que se llama la política de seguridad democrática. Es decir, volvemos a los mismos tiempos de Uribe. Miramos entonces en lo puntual, así rápidamente. En Reforma Rural Integral no se ha entregado un solo predio de las tierras que se contemplan en ese fondo de tierra. Si bien se dice que ya han avanzado cerca de un 30%, o no sé qué porcentaje dicen que han avanzado en ese fondo, en lo concreto no hay un solo campesino que pueda decir, yo recibí
yo recibí tierra, ¿sí? Producto del primer punto del acuerdo de paz, no se da. El ejercicio tan rico, tan interesante que se dio en términos PED, y lo debo decir aquí en el departamento del Cauca, vimos cómo las comunidades ansiosas, ávidas pues de construir, de aportar, de dar sus elementos, su grano de arena, sus visiones, se aprestaron a participar dentro de estos ejercicios PED y salieron unas iniciativas muy claves, muy importantes. Seguramente, bueno, algunas no salieron, pero fue un ejercicio bien interesante de participación. Ese ejercicio, pues, esperamos que no se quede en el papel porque hasta ahora no se ve nada de dicho ejercicio. No se ve nada de lo que son los planes nacionales de vías, de salud, de electrificación. Y adicional a eso, entonces, el gobierno pues, ha creado lo que son las zonas especiales de intervención integral, en las cuales los recursos PED ya entran en una competencia, ¿sí? Entonces, si bien dicen que no hay plata para el acuerdo, lo poquito que hay comienzan entonces a partirlo y a debilitarlo. También hay que mencionar que este primer punto de reforma rural integral atendía también a buscarle salida a los diferentes conflictos que se han dado por la tierra. Pero esto lastimosamente no se ha dado, incluso hoy en día cursan proyectos de ley que tienden o que propenden por generar división entre los campesinos, indígenas y afrodescendientes, justamente porque no se aborda el punto de forma integral. En materia de reincorporación, debo decir que esto es lo que más está mostrando el gobierno, ¿sí? Está diciendo, nosotros le vamos a cumplir a la población reincorporada, ¿sí? Pero, si bien es cierto, bueno, ahí están los 8 millones, que mal que vienen, en algunas partes ya se vienen implementando los proyectos. La mayoría de los proyectos que están haciendo en los CTCR, SINAR, obedecen a la gran voluntad de paz que tenemos, ¿sí? Y a ese arranque, a esa iniciativa para buscar recursos de cooperación internacional, de la empresa privada, y a partir de allí impulsar pequeños proyectos que garanticen pues nuestra supervivencia. Porque de parte de este gobierno entonces se ha querido ver todo lo que se trabajó en La Habana, que dijimos, este va a ser un modelo diferente. Nosotros no entramos dentro del modelo de lo que es desmovilización, desarme y reinserción, lo que se llama DDR, sino que el nuestro va a ser un modelo de reincorporación. Pues resulta que eso también ya lo están despojando, ¿sí? Y ya nos quieren tratar como desmovilizados, ¿sí? Eso es desnaturalizar toda la esencia de la reincorporación. Pero hay una premisa básica, ¿sí? Y es que nos están matando. Desde ahí no se puede pensar en que nos están cumpliendo a los firmantes de la paz cuando nos están matando, ¿sí? Justamente decir que ha salido desde el día de ayer una caminata desde aquí del municipio de Popayán, y que va dirigida a Bogotá, conformada por diferentes organizaciones sociales y diferentes personas que quieren visibilizar esa consigna y esa realidad horrorosa de que nos están matando, para concitar de alguna manera mayor apoyo y que se entienda que hay que hacer algo ya, que se pare ese genocidio ya, que se pare el exterminio de los firmantes de la paz, el exterminio de líderes y lideresas sociales. Bueno, ya volviendo al tema de los puntos del acuerdo, frente al PENIS, pues hoy día entonces están se desconocieron todos los acuerdos colectivos que firmaron las comunidades. No hay ley de tratamiento penal diferencial, es decir, como una comunidad que expresa
expresa claramente y que firma unos acuerdos colectivos, dice, tenemos la voluntad de sustituir nuestros cultivos que se usan sola, que los hemos recurrido a ellos simplemente por una subsistencia. Ellos no tienen ningún tipo de garantías, ¿sí? Porque según la ley, los considera a ellos como criminales, como narcotraficantes. Es decir, el problema de la industria de las drogas ilícitas en Colombia sigue atacando a los eslabones más débiles, es decir, a quienes lo cultivan y a quienes la consumen. El acuerdo de paz decía, tenemos que entender eso como un problema de salud pública, pero los consumidores ya entraron también a ser perseguidos. Bueno, y muchas cosas que el tiempo seguramente no da para eso, pero frente al tema de la JEP, podemos decir que si bien se han dado importantes esfuerzos, ha ido perdiendo también su razón de ser, porque la JEP la quieren volver una justicia solamente para las FARC, ¿sí? Y además, el hecho de que no se hubiese aprobado las circunscripciones especiales transitorias de paz es negar la posibilidad de reparación colectiva para las víctimas en este conflicto. Evidentemente, el mayor temor que hay es a la verdad, ¿sí? Y por eso no han querido la JEP, por eso no han querido el acuerdo de paz. Y quiero decir que pues desde FARC estamos haciendo esfuerzos ingentes para seguir demostrando nuestra voluntad de paz. Se hace también desde la Comisión de la Verdad, ¿sí? Pero desde la voluntad de cada firmante del acuerdo que ha decidido aportar al proceso de verdad, que está hoy día comprometido en los ITCR, en los NAR, desde diferentes espacios, con todo el tema de la reincorporación, desde quienes están aportando a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desde quienes están apostando a el PENIS, es decir, desde todo punto de vista, las FARC estamos cumplimos al momento de la dejación de armas, de la entrega de bienes. Otra cosa es que el gobierno no se hizo cargo en su momento de recoger eso y bueno, eso ya desencadenó en otro tipo de dificultades. Pero en lo principal queremos decir que pues que lo que busca superar el acuerdo no está dado. ¿Sí? No hay garantías en Colombia para poder disentir, no hay garantías para sustituir los cultivos de uso ilícito, no hay garantías para oponerse a las políticas del gobierno, no hay garantías para oponerse a la minería, para la defensa del medio ambiente, para ser defensor o defensora de los derechos humanos, ¿sí? No hay garantías para exigir los derechos de las mujeres. En general, en Colombia no hay garantías y esa es la gran exigencia que tenemos que hacer, ¿sí? Garantías a la vida, garantías a la participación política, garantías a la implementación de los acuerdos. Decir también que ahorita en tiempos de este coronavirus, pues ha sido un pretexto, si bien ya veníamos con todo ese panorama, a hacer todo eso más lento e incluso, como ustedes han visto en los medios de comunicación, desviar los recursos de la paz para el manejo mediático del presidente Duque. Entonces son cosas inadmisibles. Con todo esto, con todo ese panorama tan complejo, no quiero decir que el acuerdo sea fallido, ¿sí? Si no, no estaría aquí con ustedes en este diálogo que me parece supremamente importante. Considero que estamos en un nuevo momento, ¿sí? Y el grueso de colombianas y colombianos definitivamente no quiere la guerra. El acuerdo es el acuerdo de paz, ¿sí? Y su implementación básicamente es un gran pulso, ¿sí? Es el pulso entre la guerra y la paz. Seguramente, si le sumamos mayores esfuerzos a construir la paz desde los indígenas, desde el campesinado, desde los afrodescendientes, desde toda la comunidad
académica, de los científicos, investigadores, pero todos nos volcamos a la defensa del acuerdo de paz, seguramente podemos ganar este pulso, ¿sí? Esa es la gran disputa, y en la medida que sumemos todas estas voluntades y las voluntades se traduzcan en acciones y esas acciones se expresen en un sentir popular, lo podremos lograr, solo con la participación de todas y todas. Gracias. Muchas gracias, Amanda, por tu intervención. Creo que respondiste a algunas preguntas que teníamos ya listas para hacerlas, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias. No sé, creo que Benedicto no se encuentra en la sala. Creo que sigue teniendo algunas fallas de conectividad. Bueno, hay unas preguntas que entonces quisiera hacer, retomando lo que ha dicho Victoria, lo que tiene Amanda. Y de pronto algo con lo último que decías, Amanda, que la situación, digamos, se tornó un poco difícil. ¿Por qué no se logró el consenso, digamos, el consenso total de las FARC para ese proceso de reincorporación? Y algunos sectores siguieron en el uso de las armas, queriendo cambiar el país con la violencia, que sabemos que no es el camino. Pero ¿por qué no se logra ese consenso en las FARC para una desmovilización, que no es el término desmovilización? De hecho, yo no estoy de acuerdo, porque si miramos el proceso de paz solo como la desmovilización, pues no hemos hecho nada. La paz es construir un país diferente, es quitarnos las causas que han dado el origen a la guerra. ¿Por qué no se logra ese consenso político en las FARC? No sé, Victoria, Amanda. Bueno, yo creo que creo que es para las dos, pero mire, yo estuve, quiero decir pues en primer medida, aquí todo el mundo le apostó a la paz. Eso creo que no es un problema de consenso. Nosotros nos comprometimos todos y todas. Yo repito, yo estuve en La Habana 4 años y medio en la construcción de ese acuerdo, o 4 años, ya ni me acuerdo, en la construcción de ese acuerdo, y sé lo que nos tocaba todos los días con la jefatura de la delegación, que estaba en ese momento en cabeza de Iván Márquez, frente a lo que era la construcción del acuerdo y todos los mecanismos para la implementación del mismo. Pero ¿qué es lo que uno aspira cuando se firma un acuerdo de paz? Pues que se cumpla. O cuando se hace un pacto, cualquiera que este sea, que se cumpla. Esa es la aspiración como organización de todo el mundo, es de nosotros, y creo que el movimiento sindical, social, cuando pactan con las empresas, igualmente va dirigido a eso, a que haya un cumplimiento eficiente, tal como lo dijo Amanda, ¿no? Nada está cumplido hasta que todo esté cumplido, porque esa fue la consigna del acuerdo para construirlo. Y el tema es que allí se han venido presentando una serie de hechos, ya lo mencionaba, de incumplimiento, pero no solamente incumplimiento, también entrampamiento. Hoy en día la jurisdicción especial, que no fue creada para juzgar a las FARC, o sea, no es una justicia transicional única y exclusivamente para las FARC, sino para superar esas condiciones de falta de justicia en medio del conflicto, y que hubiesen unas garantías claras para que la sociedad colombiana y sobre todo las víctimas pudieran tener acceso a la justicia. Pues eso no se ha hecho. Eso se ha venido transformando, modificando, atacando, y la extrema derecha en cabeza del gobierno nacional no escatima esfuerzos para modificar y desarticular por completo la jurisdicción especial, porque le tienen miedo. Decía un amigo mío, le tienen miedo más que el diablo a la cruz, mejor dicho. Le tienen miedo a la justicia y a la verdad, por supuesto. Entonces, lo que ha pasado pues fue eso, una serie de entrampamientos. Por eso unos
que compañeros nuestros en ese momento decidieron apartarse. Todo el mundo conoce el caso de Santrich, conoce lo que sucedió con Iván. Mire, yo estuve en el Pato en enero de este año, que no había podido estar por allá. En una audiencia con la comunidad, estuvimos con el senador García Realpe, y allí la gente, la comunidad decía de manera clara frente al Paisa y frente a quienes estaban allí, porque ahí estaba Iván Márquez también. Allí hubo un ataque permanente por las fuerzas militares, sobre todo con hechos de inteligencia, con temas de aviación y toda una serie de acciones militares para atacar a las personas que estaban allí construyendo la paz, porque estaban trabajando por la paz. Entonces, esos hechos no pueden pasar desapercibidos. Aquí no se puede mencionar, no, es que no hubo consenso, no, es que no hubo acuerdo, y entonces estos se aburrieron de apostarle a la paz y decidieron irse para el monte. Ahora las razones yo no las justifico. Es decir, yo creo que debimos y debieron dar la pelea aquí, de cara a esto que estamos hoy enfrentando muchos de nosotros. Pero esa fue la decisión que tomaron ellos, y bueno, esa es otra realidad. La otra situación en la que estamos viviendo nosotros, tal como lo ha mencionado Amanda, que está por el asesinato sistemático, eso hay que mencionarlo, por el asesinato sistemático de nuestros compañeros y compañeras, que sigue creciendo. Imagínense, en 3 años de dejación de armas, porque claro, mientras la gente nuestra estuvo allí con las armas en las zonas veredales, en los espacios, no pasó nada de esto, pero 3 años que justamente hoy se están cumpliendo esos 3 años de la dejación de armas. De estos 3 años van más de 200 de nuestros compañeros asesinados. Eso no puede ser una cosa de menor calado, y es lo que hay que tener en cuenta en este debate, ¿no? Todo lo demás que se haya armado, que no sé qué otras disidencias, que otros grupos, que otras no sé qué, esos no fueron, pero los que salieron realmente del acuerdo fue los que se fueron con Iván, con Santrich, con el Paisa, que, bueno, ellos tendrán sus razones y explicarán al país, lo han dicho, yo no los justifico como tal, pero sí hubo una situación concreta de ataque, de atentado, de entrampamiento contra estas personas que estaban apostando y estaban trabajando por la paz de Colombia. Victoria, frente a esto que tú lo mencionas y lo mencionó Amanda, que realmente es penoso que más de 200 personas han sido asesinadas de las FARC porque le apostaron a la paz, le apostaron a dejar las armas, y sin embargo fueron asesinadas. Las FARC, frente a esto, ¿cuáles alternativas realistas y posibles han considerado para consolidar la paz y no generar, digamos, la discusión? Alguien nos escribía ahorita en el chat y nos decía que, ya te leo lo que nos estaba diciendo, Juan Pablo Erazo Anaconda, nos decía que él jamás estuvo de acuerdo con la dejación de las armas, precisamente porque los iban a matar. Pero, ¿cómo se puede consolidar? ¿Qué ha pensado las FARC para consolidar la paz, que es importante, y sobre todo en los territorios de acogida donde se están dando más este tipo de asesinatos? Amandis. Bueno, evidentemente, luego de la firma del acuerdo de paz, pues se da muchas diferencias, ¿sí? Y esas diferencias seguramente, como ya lo mencionaba Victoria, tienen su razón de ser en la persecución a los firmantes del acuerdo, en lo que se llama el exterminio sistemático, tiene su razón de ser en el incumplimiento del gobierno, en lecturas muy diferentes a quienes estamos plenamente comprometidos, digamos, y comprometidas con este proceso de paz, pero a la final pienso que si seguimos trabajando tal y como estamos desde los diferentes espacios de reincorporación, desde la ASNAR, desde los temas de género y diversidad, desde el medio ambiente, desde todos los espacios,
a pesar de que tengamos diferencias, si logramos que se gane este pulso por la paz, en cualquier momento tendremos que encontrarnos, ¿sí? A nosotros también, especialmente las comunidades, hay que decirlo, cuando comenzamos a hacer pedagogía, el acuerdo fue recibido de una forma muy especial, pero la gente sí tenía sus temores y nos decía, no queremos que se repita lo de la Unión Patriótica. Le apostamos con toda la voluntad, le apostamos con todo el optimismo, porque no queremos que sobre nuestros hombros pese el tema de condenar a Colombia a la guerra. Ese peso evidentemente hoy está sobre esta ultraderecha que se empecina en hacerlo. Y pues lamentablemente no se dieron las cosas, ¿sí? No se cumplió el acuerdo o no se ha cumplido y la responsabilidad es del Estado, ¿sí? Es decir, no nos podemos comenzar a echar culpas entre quienes tuvimos la voluntad de paz y hemos cumplido, sino que la responsabilidad la tiene el Estado colombiano. Nosotros no hicimos compromiso solamente con un gobierno. El acuerdo fue elevado a categoría constitucional, ¿sí? El acuerdo tiene todo un blindaje con el acompañamiento de la comunidad internacional. Si no se cumple, eso es absoluta responsabilidad del Estado. Y en esa medida sigamos haciendo esfuerzos de unos por aquí, por allá, otros no comparten incluso con la dirección del partido, hay que decirlo claramente, no importa, ¿sí? No nos importa eso, sumemos voluntades de paz y ganemos ese pulso. Bien, bueno, creo que se han señalado algunos puntos de dificultades que ha tenido la implementación del acuerdo, pero si quisiéramos mirar aspectos positivos, avances que se han hecho, yo sé que están todas las dificultades y limitaciones económicas, sobre todo para los proyectos colectivos que se tienen en algunas zonas. ¿Qué aspectos positivos podemos rescatar o contar que son ejemplo del trabajo que está haciendo las FARC en las diferentes zonas para esa reincorporación y ese aporte al proceso de paz? Victoria, le tocó la palabra. Mire, los aspectos positivos pues son muchos. Yo creo que el mismo gobierno, este gobierno, que tanto nos ha atacado y que ha atacado el mismo acuerdo de paz, empezando por su incumplimiento, ha reconocido que más del 90% de nuestros compañeros están en distintos lugares, compañeros y compañeras, están en distintos lugares del país, de la gente que firmamos el acuerdo de paz, que firmamos el tránsito a la vida civil, estamos trabajando por la paz. Este es nuestro compromiso indeclinable y no vamos a claudicar en ello. Entonces, el tema es que, es decir, en medio de todas estas dificultades, nuestra gente, eso es muy positivo. O sea, eso hay que señalarlo como algo, repito, el mismo gobierno lo reconoció. Y otro aspecto es que no obstante a que no se ha entregado ni un solo predio por parte del gobierno, o sea, hay unos que están aprobados, algunos, muy pocos, para hacer vivienda, no para desarrollar los proyectos productivos, no eso que se estaba esperando que se podría tener acceso por parte de nuestra gente que tiene vocación agropecuaria. La gran mayoría de nuestros compañeros han tenido y tienen vocación agropecuaria. Y bueno, a pesar de eso, de que no se ha conseguido, no se tiene la tierra, la gente está pagando arriendo, la gente está trabajando de sus familiares, pero la gente viene desarrollando iniciativas productivas, incluso colectivas, porque tanto el gobierno anterior como este gobierno le apostaron a desarticular todo el proceso que teníamos, el proceso colectivo, ofreciendo la reincorporación individual, porque pues eso resta fuerza
a una fuerza política como la nuestra que le ha apostado a la paz. Entonces, yo sí quiero señalar como esa voluntad que hemos expresado, ese compromiso que nosotros y nosotras hemos reiterado en todos los escenarios, trabajando, haciendo iniciativas. Vemos, por ejemplo, como los compañeros, no obstante a todo en el Cauca, por ejemplo, allá Amanda lo puede contar mejor, las iniciativas del café en medio de las amenazas y de la inseguridad que están viviendo los compañeros. O en muchos lugares, las iniciativas, por ejemplo, de Sacha Inchi en Arauca, o la iniciativa de destilería que tienen algunas de nuestras compañeras y compañeros en los territorios. Es decir, son muchas. Hay compañeros nuestros que han hecho exportación de café que de muy buena calidad, de excelente calidad. Creo que todos esos son ejemplos, compañeros nuestros que están haciendo, compañeros y compañeras que están haciendo expediciones en investigación sobre aves. Son muchos los aspectos que se podrían mencionar. Y yo quisiera mencionar un aspecto anterior para que sigamos en este diálogo. Lo que usted decía, profe, un compañero que expresaba, o bueno, una persona de las que está siguiéndonos, nos expresaba de que no estuvo de acuerdo con que hiciéramos la dejación de armas. Pues es que ese es un asunto también político. Yo entiendo la preocupación, entiendo esas manifestaciones, pero lo que sí les quería decir es que este conflicto había que pararlo, había que terminar, porque en el campo de batalla solamente estábamos poniendo vidas, tanto los soldados, hijos de los pueblos, del pueblo, de la gente pobre, como nosotros, los hijos, los guerrilleros en ese momento, también hijos de la gente pobre, familiares incluso, éramos los que estábamos poniendo las vidas en el campo de batalla y a nadie le seguía importando la guerra porque de la guerra también estaban viviendo y siguen viviendo la clase dominante, la oligarquía de este país. Así que por eso teníamos que buscar 53 años de lucha armada, que nadie puede decir que no era heroica esa lucha, que no fue heroica, que no fue de resistencia, era más que suficiente para determinar que por la vía armada no habíamos alcanzado esas transformaciones o la toma del poder como fue nuestro propósito. Entonces también aquí hay que hablar con claridad porque no teníamos manera, o sea, hacerle frente a un ejército tan equipado y tan armado con tanta tecnología, pues era prácticamente imposible. Entonces, y ellos también les era imposible destruirnos. O sea que eso era una cosa que teníamos que buscar un mecanismo de encontrarnos para pasar la página, pero lo que no había derecho era al incumplimiento y a la perfidia con respecto al acuerdo de paz. Bien, yo creo que eso es bastante claro. Es una guerra que hubiese podido continuar otros 50 o más años. Era una guerra de nunca acabar y creo que esa decisión fue muy importante. Hay unos mitos que se han construido desde todo el proceso de paz que tenemos que preguntarlos, porque hay que desmitificarlos y preguntar si son ciertos o no. Cuando inicia todo este proceso y el plebiscito se da sobre los acuerdos de paz, algunos hablaban que si se lograba estos acuerdos como estaban construidos, pues la paz querían un país comunista, se iban a tomar el poder político y iba a ser un estado como Venezuela, castrochavista, y eso fue lo que se empezó a construir alrededor del proceso de paz. ¿Qué pensó las FARC cuando toda esta discusión se daba en los medios de comunicación y en los Twitter y en toda esta discusión política, pública, popular, de decir es que las FARC lo que buscan es el castrochavismo en Colombia? Es el mito, es lo que se dijo y es lo que tenemos que preguntar. Victoria. Amanda le tocó. Amanda. Bueno, constatamos que hay una estrategia mediática que es de confundir.
confundir a la gente a través de engaños. Y como dice por ahí el dicho, una mentira repetida 1000 veces resulta volviéndose una verdad. Y esa fue la estrategia que utilizaron para el tema del plebiscito y es la estrategia que han seguido utilizando, contando con ellos, con la mayoría de los medios de comunicación masivos. Hay que decirlo también con muchas iglesias que se prestaron para ello y adoctrinaban a sus fieles, a sus seguidores con la idea de que esa era una cuestión comunista, que iban a acabar con todas las iglesias, que todo el mundo tenía que ser ateo. Afortunadamente hay unas comunidades de fe que se distanciaron también de ello y han visto que la apuesta de la paz no solamente puede ser considerada como una amenaza, sino que incluso hace parte de los principios más hondos de la cristiandad. Entonces, todos esos mitos, digamos, hoy día se han venido derrumbando, ¿sí? Una de las cuestiones que más se dijo fue respecto al enfoque de género que contenían los acuerdos. Entonces dijeron que era que la comunidad gay se iba a tomar el país y que iban a ser los que iban a mandar. Es decir, se aprovechan de que este es un país que tiene todavía un pensamiento conservador y a partir de eso buscan los puntos que generan más sensibilidad para volcar la opinión pública en contra del acuerdo de paz. Yo creo que hoy día la gente es más consciente de eso, ¿sí? Recuerdo cuando el plebiscito perdió. Recuerdo las imágenes en los medios de comunicación de gente que había votado por el no y lloraba, pero con mucha consternación, ¿sí? Y eso generó un compromiso en la gente en decir, bueno, yo no me puedo dejar manipular así tan sencillamente, ¿sí? Yo tengo que tener una mentalidad crítica de comenzar a discernir lo que veo en los medios de comunicación. Yo creo que eso poco a poco se va cayendo, pero bueno, este tipo de espacios justamente se prestan para eso y vuelvo a agradecer la generación de este diálogo porque permite ir quitando vendas de los ojos y ir dando claridades sobre este proceso. Amanda, una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido el avance en esa implementación de los acuerdos en cuanto al tema de la diferencia, de la diferencia de género que está muy marcada y que fue un éxito en los acuerdos y tuvo una gran acogida en la comunidad internacional? Bueno, pues a ver, lastimosamente en la práctica no se ve. Es decir, en el acuerdo queda eso consignado, ¿sí? Consignado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la entrega de tierras, tiene que priorizarse a la mujer también, porque generalmente la propiedad está concentrada en los hombres, pero vemos que no han entregado ni a hombres ni a mujeres, ¿sí? En materia de reincorporación, entonces también se dice que, o sea, desde todo punto de vista tiene que haber prioridad para las mujeres, pero si no se dan ese conjunto de condiciones generales, menos se han dado para las mujeres, ¿sí? Las mujeres que estamos en proceso de reincorporación y tenemos hoy nuestros hijos, esos hijos que se llaman los hijos de la paz, no hemos recibido unas garantías especiales para poder seguir haciendo nuestra reincorporación y que los niños y niñas puedan tener unas garantías. El acuerdo de paz fue, digamos, admirado a nivel internacional por el enfoque de género y bueno, sobre eso Victoria, que fue, digamos, una gran artífice, arquitecta, bueno, de todo ese tema, puede explicar un poco más. Pero en la práctica nos falta mucho.
tenemos esa gran guía, esa gran guía que es el acuerdo de La Habana con todo su enfoque de transversalidad. Y de ahí nos falta coger eso y llevarlo concretamente a la práctica. Dijo a Victoria para que me haga unas puntadas allí. Claro, en esa práctica que tú dices, Amanda, es, bueno, ¿qué se está haciendo desde el Congreso de Victoria para lograr esa implementación? Además, que es la bandera que tú llevaste durante los 4 años en La Habana, donde le metió mucho esfuerzo para que se incorporara, porque bueno, creo que al principio no tenía mucho eco en todos los sectores, pero finalmente se logró y fue un avance bastante importante. ¿Y qué se está haciendo ahora desde el Congreso? Bueno, profe, muchas gracias y a mí me gustaría comenzar con 2 aspectos que planteaba Amanda que me parecen pertinentes, reforzar porque a la gente le debe quedar completamente claro lo que ha venido sucediendo. Usted hablaba de los mitos, pues claro, es que de eso es que ha vivido la clase dirigente de este país, de falsedades, de inventar, de generar miedo. Entonces, ese tema de los mitos, claro, con el acuerdo de paz, la manera de oponerse fue justamente ese. Amanda decía, imagínense lo más inofensivo, reconocer los derechos a las mujeres, el derecho a la tierra, el derecho a la participación política, reconocer derechos a las personas diversas, pues eso era, se convirtió en algo extremadamente revolucionario. Y así fue que vivieron, así fue que mintieron, así fue que el mismo gerente de la campaña del no, recuerden que no era solamente el tema de las iglesias, claro que las iglesias jugaron un papel fundamental por toda esta cultura religiosa y conservadora que tenemos en nuestro país, pero eso fueron las fuerzas políticas concretas, extremas que hoy están gobernando y que además expresaron, hicieron esa campaña para el no. La misma que hicieron en la campaña electoral pasada, ¿no? Entonces ya no eran las FARC, o bueno, sí, seguían diciendo que le iban a entregar las FARC al país, el castrochavismo con la campaña contraria y bueno, una cantidad de cosas. O sea, eso es lo que se repite en nuestro país y que la gente del común, el país entero, tenemos que entender que bajo esta forma de hacer política no es posible. No es posible gobernar, no es posible ejercer una democracia plena, real, participativa, decisoria por parte de las grandes mayorías de la sociedad colombiana. Y el enfoque de género, tal como usted lo dijo, fue un hecho histórico en un acuerdo de paz. Fue muy importante ese paso que dimos, lo logramos entre las mujeres guerrilleras en ese momento, las mujeres de Colombia, las mujeres de los territorios, esas mujeres populares que nunca sus voces se han hecho sentir. Bueno, pues esas mujeres que peleaban por la tierra, pudimos concretarlo allí en ese acuerdo y fue muy importante. Y ahora, ¿qué estamos haciendo en el Congreso? Lamentablemente, como lo dijo Amanda, tanto para las mujeres del enfoque de género que está dirigido en materia de derechos para las mujeres y en materia de derechos también para las diversidades, para las personas diversas, pues resulta que especialmente para las personas diversas, que mañana es el Día del Orgullo LGBTI, bueno, que invito a que como históricamente, o sea, todos los años se hacen movilizaciones, pues que este año la movilización, la trinchera de lucha sea a través de las redes sociales, porque es un medio el que nos ofrece. Lamentablemente, en materia de las personas diversas, eso que está contemplado en el acuerdo de paz no se ha avanzado nada, nada, porque a este país no le interesa, o sea, a la clase dirigente de este país no le interesa reconocer estos derechos, y en el Congreso tampoco, porque aquí lo que habría que avanzar también, especialmente para estas personas LGBTI, es en materia de garantía de derechos a través de la legislatura, o sea, a través de la normatividad. Las pocas normas que tienen son, o sea, los pocos derechos reconocidos es a través de la Corte Constitucional, más no de la ley. Y eso es lo que hay que crearlo y no ha sido posible. Y de una vez para decirle, nuestra acción en el Congreso, hemos presentado muchísimos proyectos, varios proyectos,
en torno a la implementación del acuerdo de paz. Actualmente, desde mi curul, es decir, yo estoy en la Comisión Constitucional Séptima, estamos trabajando por una de lo que tiene que ver con la reforma rural, que es el derecho a la alimentación. De ese Plan Nacional de Alimentación estamos trabajando, lo estamos presentándolo. Igualmente en materia de la salud rural, que fue un compromiso en la firma del acuerdo por parte del Estado colombiano. Y bueno, venimos también trabajando en otra serie de proyectos, como el tema del tratamiento penal diferencial para las personas cultivadoras, y ya lo decía Amanda, imagínense, para el eslabón más débil, estamos hablando de los cultivadores y de los consumidores, y a los consumidores lo que se le ha hecho es penalizarles. Entonces, esas son nuestras iniciativas legislativas, otras también de otro carácter, no solamente con respecto al proyecto, al acuerdo de paz, pero obviamente que la fuerza mayoritaria tiene que ver con el acuerdo, porque es nuestro compromiso real. Lamentablemente, no obstante a que hay una bancada alternativa, no es suficiente, no nos alcanza para aprobar proyectos de esto. No nos han pasado los proyectos que tienen que ver con el acuerdo, no han avanzado, algunos se encuentran, los seguimos presentando en los primeros debates, o sea, en las comisiones, pero estamos esperando pues que haya un consenso nacional y que los partidos se comprometan con esto, pero no ha habido voluntad con la paz. ¿Cuál es nuestra labor fundamental a partir de entonces de no poder pasar, lograr que se aprueben estos proyectos? El control político. Y eso sí, y darle vocería a las comunidades, a esos territorios apartados de esa Colombia profunda que hoy, que no tiene voz en escenarios como estos. Bueno, hemos buscado distintos mecanismos para que sus voces se puedan sentir allí. En medio de la pandemia incluso hemos hecho debates de control político, hemos hecho audiencia, foros, escuchando esas voces para que sean atendidas por la institucionalidad, para que sean resueltas sus pretensiones, sus peticiones, que no es otra cosa más que el cumplimiento de los acuerdos y el cumplimiento de los derechos fundamentales de estos colombianos y colombianas. Esa ha sido nuestra labor y la vamos a seguir cumpliendo. Por supuesto que yo estoy comprometida con el trabajo de las mujeres. Es un trabajo incansable que lo seguiremos haciendo y seguirá siendo nuestra apuesta en el Congreso y fuera del Congreso. Victoria, podemos decir, y aquí de pronto retomando algunas ideas del libro de Víctor, que tú lo leíste y lo conoces muy bien, hiciste parte del texto. Podemos decir que una de las debilidades en los acuerdos, en la discusión de La Habana, fue que se discutió mucho el qué, pero se dejó a un lado el cómo, para cuándo se llegara al Congreso y dependiera eso de las voluntades políticas. No, mire, yo hablaba justamente con Víctor, mi tocayo, en la presentación del libro que yo aprecio muchísimo, admiro, lo recomiendo mucho también, porque es muy bueno, avanza mucho, pero cuando él habla del cómo, yo creo que es muy difícil. Claro, hoy en día podemos decir eso, pero cuando se establecen, acuérdense que hay un punto que se llama el punto sexto, que es de la implementación del acuerdo de paz. Ese es el cómo. Ese es el cómo. Es allí donde se está planteando los distintos mecanismos, las distintas instituciones para que se pusiera en marcha el cumplimiento del acuerdo de paz. Pero otro cuento es que no obstante a estar definido ese cómo, no hay la voluntad de paz, la voluntad política. Y cuando no hay esa voluntad política por parte de la institucionalidad, pues es muy difícil, porque es el Estado colombiano. ¿Ve? Hemos dicho, está la Comisión de la Verdad para que compareciera todo el mundo, pero hicieron todo en el Congreso de la República para que no fuera así. O está la comisión, está la jurisdicción especial, y igualmente en el Congreso de la República, porque le tienen mucho miedo a comparecer ante la justicia de verdad, y poder garantizar que se haga justicia ante los hechos victimizantes y los hechos que causaron tanto dolor y que originaron este conflicto. Entonces, por eso digo, el cómo
bueno, es que no se podía firmar o no se podía hacer como una al pie de la letra, no, es que va a venir, pero están los PDs hablamos que era una implementación temprana en estos territorios, sin trampas con la gente. ¿Y qué es lo que han hecho? Primero, no garantizaron la participación efectiva de todas las comunidades en esos territorios. Y segundo, después de que un grupo reducido logró participar, logró consolidar esas propuestas, logró avanzar en la construcción como de esos planes, hoy en día el gobierno les está haciendo trampa en el sentido de que no se está cumpliendo, no se están implementando. Hablábamos de 13 planes nacionales para superar esas condiciones de atraso, de abandono en que viven estos territorios. Usted lo decía, profe Juan Carlos, al inicio de este foro, que justamente no podíamos, o sea, entender la paz es entenderla de manera integral, es decir, resolviendo los problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, nuestro país. Y uno de esos problemas estructurales, pues es el atraso en que viven nuestras regiones, es la falta de tierra, es la violencia en esos territorios. Y esos planes nacionales, esa reforma rural integral, todos esos puntos apuntaban hacia ello. Así que el incumplimiento de ello, podemos entender hoy qué está pasando en el campo colombiano y también en el conjunto del país, pues de la pobreza no podemos hablar, la pobreza es máxima, aún hoy en medio de la pandemia. Incluso si hubiésemos adelantado el tema de la reforma rural, los planes de desarrollo, hoy en día sería una forma de enfrentar la pandemia. Tendríamos garantía de abastecimiento, de alimentación, de que los hogares tuvieran la comida necesaria para que no aguantaran hambre y los trapos rojos no fueran el símbolo de ese flagelo hoy en Colombia. Es lamentable. Sí, no, tienes toda la razón. Es decir, no estuvimos preparados para la pandemia, pero tal vez nunca nos estuvimos preparados para la paz y por eso seguramente todos los problemas de que nos has mencionado, porque pues no se ha cumplido con la implementación de los acuerdos. Amanda, una pregunta, tú que estás aquí en el Cauca, un departamento muy golpeado por el conflicto, por la violencia. Sabemos que una de las dificultades para la implementación, sobre todo del primer punto, que es toda esa reforma rural, agraria, que es necesario hacerla y que es una deuda de hace más de 50 años en el país, una verdadera reforma agraria. Recordemos que en Bolivia se hizo una reforma cuando llegó el Che Guevara, una reforma y bueno, la dinámica cambió en ese entonces. En Colombia hace falta una reforma, pero tenemos un problema en el sector agrario y es el tema de los cultivos, el narcotráfico, la minería ilegal, los diferentes grupos armados que dificultan este proceso tal vez de una reforma. Hay dos posibilidades. O hacemos una reforma agraria y eso cambiaría esa dinámica económica rural que tenemos en el Cauca de cultivos ilícitos, minería ilegal. O es necesario militarizar la zona rural, primero para acabar con estos factores de violencia o primero la reforma agraria. Bueno, en primer lugar, mencionar que desde la construcción del acuerdo de paz en La Habana, se concibió el punto número 4, se concibió como parte de la reforma rural integral, ¿sí? Desde ese punto de vista se entiende, lógicamente, como lo mencionaba el profesor, que no puede haber sustitución de los cultivos de uso ilícito si no hay, digamos, una reforma agraria, ¿sí? Una reforma rural como lo plantea el acuerdo. También se habla de la necesidad de la intervención del Estado en los territorios, en las comunidades, pero una intervención integral. El Estado entiende por presencia, entiende solamente la bota militar, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde está el Estado para
para garantizar las condiciones más básicas de una vida digna para el conjunto de los colombianos y para el pueblo caucano, pues que vive tanto las desigualdades. Eso no se presenta. Les pongo el caso, por ejemplo, del municipio de Argelia, ¿sí? Es un municipio donde todo el mundo sabe que su economía gira en torno al cultivo de la coca, ¿sí? Eso para nadie es un secreto. Esas comunidades gustosamente hicieron un acuerdo de sustitución colectiva, ¿sí? Pero ahí vamos a lo que dice Victoria, no hay voluntad de parte del Estado. Entonces, ese acuerdo simplemente este gobierno lo echó al olvido y básicamente simplemente contempla es la alternativa de la represión, donde está el tema de la fumigación, que persisten en esa práctica lesiva para el medio ambiente, para las personas, pero también la erradicación. Toda, o sea, la historia de la forma como los gobiernos han abordado el tema de la industria de las drogas ilícitas ha sido un fracaso. Ninguno de los planes anteriores, porque todos los planes han sido represivos, ninguno de los planes ha funcionado, todos han sido un fracaso, justamente porque no se comprende que las comunidades siembran no porque quieran, sino porque muchas veces no encuentran otras condiciones, ¿sí? Pero si seguramente, si se dieran los proyectos que contempla el punto 4, ¿sí? Que están que hay primero un plan de atención integral, pero también hay proyectos de ciclo corto y largo, donde se atienda toda la reforma rural integral. Seguramente allí habría posibilidades de cambiar esas realidades, ¿sí? De lo contrario, definitivamente, ni la bota militar, ni la erradicación, ni la fumigación jamás van a ser solución. Todo lo contrario, ¿sí? Incluso lo que muchos expertos han manifestado es que el tema de la fumigación y la erradicación redunda en la subida de los precios de la coca. Entonces, miren cómo funciona esta industria de las drogas ilícitas, que nos engañan creyendo que con esa persecución van a acabar con los cultivos, ¿sí? Y dan algunas cifras, no sabemos de dónde las sacan, pero en la práctica sigue dándose aliento a esta industria de las drogas. Muy bien, Amanda. Bueno, creo que el tiempo ya se nos va acabando. Sé que tienen compromisos, tienen una agenda muy pesada, así sea viernes, pero bueno, creo que ahora en esta pandemia tampoco sabemos identificar cuándo es lunes, cuándo es viernes, cuándo es domingo, todos los días son iguales. Victoria, una última conclusión para cerrar y despedirnos. Gracias, profe. Mire, yo quiero decirle al país, a toda Colombia, a esas mujeres y hombres que siguen persistiendo en los territorios por una esperanza de paz, porque realmente la gente quiere la paz, es que no quieren la guerra. ¿Quién quiere la guerra? Por favor, solamente quienes viven de ella. Y a toda esa gente les decimos, y a esa sociedad que tal vez no vive de cerca el conflicto, les decimos que sigamos construyendo de manera conjunta esta esperanza, porque Colombia no puede dejar que se le salga de las manos como el agua la esperanza de construir una paz estable y duradera, una paz incluyente, una paz que nos convoque a todos y a todas a vivir una vida digna, un país distinto, donde los hijos y hijas de las nuevas generaciones pueda crecer en paz, que no sepa, que piense y sepa que el tema de la guerra fue algo que quedó en el pasado, pero que además los problemas que han originado esa guerra y ese conflicto se han superado. Podemos hacerlo, podemos lograrlo, podemos llevar a la oligarquía colombiana a que tome a que podamos hacer esos cambios, esas transformaciones de Colombia. No es tan difícil,
No es tan difícil otorgar 7, 10 millones de hectáreas a las comunidades rurales que lo requieren, de hacer la reforma política y permitir la participación política de sectores alternativos, democráticos. No es difícil que se resuelva el problema de la droga si aquí hay voluntad política. No es difícil reconocer y garantizar los derechos a las víctimas si hay también voluntad política, porque este conflicto tiene que terminar. Ese es el mensaje. O sea, que aquí nos tenemos que comprometer todos y todas. Tenemos que hacer una lucha real. A esos compañeros que vienen haciendo esa marcha heroica, Amanda, que tú informaste, bienvenidos acá a Bogotá, a Colombia, pero que sea un clamor de todo el pueblo colombiano, que escuchemos sus pasos, sus voces y que les acompañemos también y que les hagamos propia esas reivindicaciones de ellos, que sean también nuestras reivindicaciones. Eso, profe, muchas gracias por esta invitación. También a quienes nos están siguiendo, un abrazo amoroso para Amanda, para tu bebé, besitos y nos vemos, por supuesto. Muchas gracias. Y aquí la vamos a tener nuevamente. Sonido, profe. Perdón. Sonido. Ya, ahora Ahí. sí ya me sale. Sí. Gracias, Victoria. No, gracias, Victoria. Y aquí la vamos a tener nuevamente en este espacio, porque creo que es un tema que no hemos terminado. Hay mucho por hablar. Y creo que, como yo decía, hay mucho mito que tenemos que desmitificar. Creo que, como lo decía hace poco, estos son procesos de aprendizaje y uno a partir de aquí se reconstruye nuevamente y va construyendo una conciencia cada vez que le ayude más al país para esto. Te agradezco mucho, Victoria, por estar aquí, por acompañarnos y vamos a seguir. Amanda, tus conclusiones. Ahora el micrófono tú, Amanda. Sí, siempre pasa, ¿no? Bueno, me sumo a lo que comentaba Victoria. Tenemos es que ser conscientes como colombianos y colombianas que en nosotros y nosotras reside una importante fuerza, ¿sí? Pero entonces estamos desentendiéndonos y dejando que esta oligarquía siga marcando el rumbo del país. Pero si realmente comenzamos a sumar voluntades y esfuerzos, podemos trastocar el rumbo de Colombia y que este realmente sea un país democrático, un país incluyente y sobre todo un país donde podamos vivir con humanidad, que eso es lo que más sentimos en el día a día. Entonces eso, un abrazo inmenso para Victoria. Profesor, muchísimas gracias por este espacio y aquí estamos con esa gran disposición de aportarle a esto y sobre todo seguir dialogando en pro de los cambios sociales. Muchas gracias, Amanda. Lamentamos, Benedicto, que finalmente creo que su conectividad falló, pero creo que tendremos un espacio para hablar con él. Tiene mucho que contarnos, mucho que aportarnos. Sé que fue una persona muy importante en La Habana, en los acuerdos. Para todos los que nos siguieron, una feliz noche. Gracias por estar aquí. Y bueno, nos veremos mañana en el siguiente espacio conversatorio a las 10 de la mañana. Hasta luego y muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias.